Saludos y bienvenidos alumnos y alumnas de noveno grado al desarrollo de los contenidos de la asignatura de Ciencias, Salud y Medio Ambiente que corresponden a la semana 9 del año escolar 2022. La unidad 4 se llama electromagnetismo. El contenido o los contenidos propuestos son magnetismo y electricidad, campo magnético e inducción electromagnética y motor eléctrico. Recordemos que el término magnetismo se remonta a la Grecia antigua, en la ciudad de Magnesia. Los griegos encontraron rocas que tenían o atraían piezas de hierro. Luego los primeros imanes fueron hechos por los chinos para la construcción de brújulas. En resumen, las cargas eléctricas son las responsables de la fuerza eléctrica y las regiones llamadas polos magnéticos son zonas de los imanes donde la fuerza magnética es intensa. Aquí en la figura 1 tenemos los polos magnéticos norte, polo norte, y sur, polo sur, de un imán simple o imán de barra. El campo magnético o inducción electromagnética, tal vez hayas realizado el experimento de esparcir limaduras de hierro sobre una hoja de papel y colocar en la parte trasera de la hoja un imán. Recordemos que a la región que contiene el patrón de líneas que se forma se le conoce como campo magnético, y aquí tenemos en la figura 2 el rastro de limadura de hierro que evidencia las líneas del campo magnético. Luego en la figura 3 tenemos el comportamiento de la dirección del campo magnético alrededor de un alambre con corriente eléctrica en diferentes direcciones. Aquí tenemos lo que es el campo magnético, la corriente eléctrica. Luego en la figura 5 tenemos la regla de la mano derecha. En la figura 4 tenemos un haz de electrones atraviesan un campo magnético y es desviado hacia arriba. La dirección de la fuerza magnética apunta hacia arriba siguiendo la regla de la mano derecha, lo que hablábamos también que aparece en la figura 5. Motores eléctricos. Con base en todo lo mencionado, dos aplicaciones fundamentales son los medidores eléctricos y los motores eléctricos. El medidor de electricidad más sencillo es el detector de corriente eléctrica, el cual usa un imán con libertad para poder girar. Un galvanómetro común utiliza muchas espiras de un alambre y por lo tanto es más sensible. La bobina es montada para que pueda moverse y el imán se deja estacionario. La bobina gira contra un resorte y mientras mayor sea la corriente, mayor va a ser la desviación y por ende la comprensión al resorte. En la figura 6 tenemos un esquema del principio básico del motor eléctrico, donde tenemos la fuerza, la corriente, batería y en ambos casos el polo norte y polo sur. Un imán, dice, permanente produce un campo magnético en una región en la cual se encuentra una espira rectangular de alambre que le permite girar con facilidad. Cualquier corriente en espiras se mueve en una dirección en la parte superior y en dirección contraria a la parte inferior. Si la parte superior de la espira es forzada a girar hacia la izquierda debido al campo magnético, entonces la parte inferior es forzada a moverse hacia la derecha. De esta forma se generará una rotación y siempre que el paso de corriente no sea interrumpido, continuará rotando. Vamos al ponte a prueba. Pregunta 1. ¿Qué interpretó Oersted con su descubrimiento? Que toda corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Pregunta 2. El descubrimiento de Faraday cuando repitió el experimento de Oersted fue: toda variación en el flujo magnético crea corriente eléctrica. Pregunta 3. En un experimento de inducción con un imán y una bobina, si dejamos de mover el imán respecto a la bobina en reposo, esto le ocurrirá a la corriente. No circula la corriente eléctrica en la bobina. Pregunta 4. La figura muestra el experimento de Oersted. De izquierda a derecha, la primera figura, la aguja de la brújula, señala el polo norte de la Tierra, porque no hay campo magnético inducido en el alambre. Para la segunda imagen, identifica la dirección y el sentido norte o sur que tiene la corriente del alambre lineal para lograr que la brújula apunte hacia el oeste, es decir, tu lado izquierdo. Dirección perpendicular respecto del campo magnético inducido
y sentido norte. Sería la respuesta correcta. 5. Para la tercera imagen, identifica la dirección y el sentido norte o sur que tiene la corriente del alambre lineal para lograr que la brújula apunte hacia el este, es decir, tu lado derecho. Dirección perpendicular respecto del campo magnético inducido y sentido sur. Vamos a las tareas analizando y aplicando conceptos. 1. Para cada uno de los siguientes casos, identifica en cuáles los imanes se atraen y se repelen. En el A se repelen, en el B se atraen, en el C se atraen. De acuerdo, esa sería la la respuesta correcta. Número 2. Analiza la imagen de las brújulas que se encuentran cerca del imán. ¿Cuáles deben ser corregidas y cómo deberían de estar ordenadas? La dirección del campo magnético siempre sale de norte a sur, por lo cual se tienen que revisar las brújulas y deben ser corregidas la A, la C, la D, la E y la F. Pregunta 3. ¿Cuál fue la primera evidencia experimental de la relación que hay entre el magnetismo y la electricidad? El principio de Oersted. Descubrió que un alambre conductor por el cual circula corriente eléctrica era capaz de desviar la orientación, etcétera, etcétera. 4. ¿Qué descubrió Faraday con la inducción electromagnética? Él logró producir una corriente electromagnética a partir de una acción magnética, fenómeno conocido como inducción electromagnética. Luego viene la última, dice: utiliza los conceptos de magnetismo, campo magnético, fuerza magnética, inducción magnética para explicar la relación que hay entre ellos. Y aquí tenemos el esquema donde podemos ver que campo magnético e introducción al electromagnetismo, fenómenos magnéticos, fuentes del campo magnético. Tenemos la acción del campo magnético, los campos creados por distintos tipos de corrientes, las fuerzas aplicadas a cargas en movimiento, elementos de la corriente, ley de Lorentz, fuerzas entre corrientes, tipos de movimientos que entran perpendicular, que cargas entre oblicua, aplicaciones, ciclotrón, acelerador, espectógrafo, selector velocidad. Luego tenemos los campos creados por distintos tipos de corriente, la ley Biot-Savart, el teorema del Ampere. Aquí tenemos esas leyes, tenemos esas propiedades, tenemos lo que es la corriente rectilínea, la fórmula, espira, solenoide y la fórmula para hacer estos cálculos de los diferentes tipos de corriente. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades correspondientes a la semana 9 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, correspondientes al año escolar 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos.